¿Cuáles son las pautas más importantes que debieran prestarnos atención por este tiempo en relación con la reforma? Lo primero es darle la importancia debida porque la verdad que es una salvajada. El ajuste que se plantea es absolutamente feroz. Pero ahora, ¿qué plantean? Es hacer el recorrido completo prácticamente de la vida laboral. Es decir, el promedio de los 30 años. Es decir, ese 82%, que insisto, hoy es el 79%, pasaría a ser aproximadamente el 65% y en algunos casos menos todavía. Iniciando el tercer bloque de nuestro programa de hoy. ¿Cómo te has sentido hoy? Y el calor no baja, ¿eh? No baja. Es el tema del día, básicamente. Como que si pareciera que podría llegar a ser una bombita de humo, ¿viste? Para opacar todo lo que sucede alrededor. Hablábamos de la necesidad del aire acondicionado, que hoy ya ha pasado a ser una cuestión de privilegio para la mayoría de las familias argentinas en términos de lo que insume poder pagar la luz cuando uno utiliza mucho el aire acondicionado, ¿no? Antes no era un problema, ahora sí. Qué loco, ¿no? Y pensar que nosotros seguramente, y muchos nos criamos a ventiladores y abanicos. O a viento fresco a la noche. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, pareciera que se viene tormentas, está anunciado tormenta, pero a veces no sabes si es mejor o peor, porque de repente se viene una tormenta, llovió, pero te levantó mucho más el calor, digamos, típico de nuestra zona, por supuesto, la maldita humedad. Así es. Tenemos una presencia muy destacada en nuestra noche y queríamos agradecerle antes que todo porque hace ya bastante rato que está acá visitando el estudio, como siempre muy puntual. Edgardo Mazzarotti, ¿cómo estás? Yo sufro mucho el calor, pero bueno, la militancia exige que estés con calor, con lluvia, porque te imaginas, si tuviéramos que pensar, no podemos hacer la movilización porque hace calor, o no porque viene la lluvia, ¿no? Tal cual. La militancia exige que estés. Y 24/7, ¿no? No como algunos funcionarios que trabajan 4 horas acá, 4 horas. Así es. Tal cual, gracias Edgardo, la verdad que es un gusto compartir. Edgardo, bueno, reconocido militante político, social de la provincia de Entre Ríos, ya toda una eminencia, alguien a quien la mayor parte de nuestra generación admira y tiene como norte a seguir. Además fue un reconocido secretario general de ATE, ¿no? Podemos hablar ahora de la realidad de los trabajadores públicos, pero más que nada hay un tema que no está siendo debatido con el rigor que nos gustaría o con la presencia mediática que amerita por la importancia que tiene, y es nada más y nada menos que la reforma previsional que está impulsando el gobierno de Frigerio en la provincia de Entre Ríos. ¿Cuáles son las pautas más importantes que debieran prestarnos atención por este tiempo en relación con la reforma? Lo primero es darle la importancia debida porque la verdad que es una salvajada. El ajuste que se plantea es absolutamente feroz, más allá de las palabras, porque se suelen decir cosas muy engañosas. Es más, estos gobiernos tienen hay que reconocerle una capacidad muy grande de decir cosas engañosas, mentirosas, ¿no? Con la reforma previsional han dicho, hay que hacer estos ajustes para que sea sustentable el sistema previsional y se pueda pagar el 82%. Ahora, las fórmulas que van a aplicar de por sí hacen que se pierda absolutamente ese 82%. Entonces, eso motivó a que empezara a hacer algunos trabajitos de algunos números para mostrar que me están cachando. Es decir, es para sostener el 82%, pero en realidad te estamos haciendo perder el 82%. Lo primero porque hay mucha mistificación con los números. Nosotros tenemos que, en todas las cosas, quiero aclarar, hay que repensar cómo se piensa. Porque se habla del 82% y lo primero que yo te diría, ¿es lo mismo el 82 de 100 que el 82 de 70? No. Entonces, te voy a dar los 4 puntos que a mi juicio son los centrales dados a conocer. Creo que cuando esté pulido el proyecto del gobierno nos vamos a enterar de más cosas, lo cual profundizará las medidas que se plantean. Pero hay
el primer punto que yo diría es lo que se llama el haber inicial. Es decir, yo me estoy por jubilar, cuando me jubilo, ¿m? Tengo derecho a una jubilación que históricamente, antiguamente, era el 82% del último sueldo. ¿M? En el año 94 hubo una reforma que hizo que se computara no el último sueldo, sino los últimos, primero empezaron con 5 años, hasta 10 años. Esto ya implicó que el 82% empezó a bajar al 79%. Pero ahora que plantean es hacer el recorrido completo prácticamente de la vida laboral. Es decir, el promedio de los 30 años. Para que, a ver si me puedo explicar en forma sencilla. Todos sabemos que el sistema escalafonario y la antigüedad van creciendo a medida que pasan el tiempo y los años. Es decir, yo empiezo con una categoría inicial, voy ascendiendo, ¿no? Lo mismo pasa con la antigüedad. Ni bien empiezo, no tengo antigüedad, cada vez que paso en el paso del tiempo hace que se incremente. Entonces, si yo en mi carrera laboral voy ascendiendo en estas cosas, cuando me proponen que sea el 82% de los últimos 30 años, significa que voy para atrás. ¿Se entiende? Es decir, ese 82%, que insisto, hoy es el 79%, pasaría a ser aproximadamente el 65% y en algunos casos menos todavía. Esto, para cualquiera, digamos, que me esté escuchando en la administración, haga sus cálculos. Yo lo hice en función de la variable del adicional por antigüedad, más el tema escalafonario y un simple cálculo matemático. Y ahí te da que ese haber inicial se transforma del 82 en un 65% de tu último sueldo. ¿Qué implica? Que vas a acceder al sistema de jubilación con una pérdida de poder adquisitivo fenomenal respecto de lo que estabas cobrando. Esto le tocaría a aquellos hoy activos que se van a jubilar. El otro paso es el de la movilidad jubilatoria. La movilidad jubilatoria es lo que permite, una vez que hiciste tu haber inicial, que se sostenga ese poder adquisitivo de ese haber inicial. Esa movilidad jubilatoria hoy en día es sencillamente en relación a lo que cobra el activo. Hay un aumento para el personal en actividad, ¿no? Se traslada al sector jubilado. Ahora, lo que ellos proponen es ir hacia un régimen similar al nacional, que es que esto se haga mediante una fórmula, a nivel nacional es el 50% de los salarios y el 50% de la recaudación de ANSES, y con ajustes trimestrales. Esto también implica para los jubilados ya una rebaja, porque al no estar enganchados del salario de los activos y depender de lo que se recaude, que este es otro tema para charlar, que viene malísima la recaudación, es decir, ahí se está perdiendo también. Es más, ellos hacen mención a seguir una ley nacional que es la 27.609, que es la que fija esos parámetros, que en 2 instancias judiciales, primera y segunda instancia judicial, en las cámaras nacionales, federales, ha sido declarado inconstitucional, justamente porque implican pérdida de poder adquisitivo. Así que, digo, ya con estos antecedentes vemos que vamos bastante mal. Después hay otro de los rubros que tiene que ver con esto también, porque digo, también le va a tocar a aquellos que están jubilados. El jubilado fallece, ¿no? Tiene el cónyuge o la cónyuge tiene derecho a la pensión, ¿no? En nuestro sistema actual, esa pensión es el 75% del haber del beneficiario, ¿eh? Es decir, el 75% de lo que cobraba el jubilado. Ellos proponen seguir el esquema nacional que implica rebajarlo al 70%. ¿Entiende? Es decir, todos son rebajas y muy significativas. El otro de los rubros es el tema del aumento de la edad. Actualmente nosotros tenemos para jubilarnos un esquema que son para el hombre 62 años, 57 para la mujer y 30 años de servicios. Lo que propone el gobierno es 65 para los varones, 60 para las mujeres y 35 años de servicio. Esto lo plantean en realidad no en forma inmediata, sino
al cabo de un tiempo, justamente porque en previsión de que si no afectarían derechos adquiridos y se lo va a voltear cualquier juez. Yo creo que lo más importante son cómo se pierde poder adquisitivo en las jubilaciones. Respecto de las edades, yo reconozco que hay una expectativa de vida mayor, ¿no? Ahora, el punto es también pensar, no siempre en los números, sino también en si esa mayor expectativa de vida significa mayor calidad de vida. Entonces hay que verlo. Yo doy otro de los ejemplos porque está medio involucrado en esta cuestión, que es el hecho de que hay jubilaciones que son ordinarias, no son de privilegio, se llaman ordinarias especiales. Un ejemplo típico es en el caso de el policía, el docente, sobre todo el docente que tiene que estar al frente con chicos discapacitados, por dar un ejemplo, ¿no? O en áreas de salud que implican riesgo para la salud, como la ley también de salud mental. Respecto de eso, porque un legislador dijo, y se jubilan jóvenes. Y si uno lo mira por edad, y sí, por ahí se jubilan jóvenes. Ahora, yo le pregunto a ese señor legislador, porque era un legislador el que lo dijo, si se bancaría pasar un mes trabajando en un hospital psiquiátrico o trabajando con chicos discapacitados para ver lo que implica, o estar de guardia un día como hoy, un policía al rayo del sol, corriendo riesgo. Digo, me parece que no es el único parámetro ver el número, sino también ver las personas. ¿Se entiende? Pero acá aparece, ustedes, digo, lo que no me explique me cortan, Sí, no, y me hacen las preguntas. Estamos escuchando atentamente. Yo, porque cuando ellos hacen estos planteos de por qué rebajar tanto, y yo dice porque hay déficit en la caja, y es cierto que hay un cierto déficit, ¿eh? Ahora, yo lo que le pediría al gobierno es que primero comience por desbrozar el camino y decir, a ver, esta decisión política produjo un impacto deficitario. Por lo tanto, ¿quién es el que tiene que hacerse cargo? El gobierno, no yo como trabajador. ¿Se entiende? Y doy algunos ejemplos prácticos. Es decir, se privatizó el Banco de Entre Ríos. Se cerró el Banco Municipal de Paraná. Los jubilados pasaron o quedaron, mejor dicho, en la provincia, y los aportes de los activos no los tenemos. Es decir, doy ese ejemplo como hay otros pequeños como el de LAER, de PER también, que implican que hay erogaciones de la caja sin el correspondiente aporte ingresado. Ahora, pero eso fue por decisiones políticas, no por nosotros los trabajadores. Después, por otro lado, hay situaciones en donde, por ejemplo, se dio la transferencia de docentes nacionales, docentes y no docentes nacionales, a las provincias sin recursos. Sin recursos. Eso impactó también en nuestra caja de jubilaciones. Es decir, yo digo, primero empecemos a sacar, cuando uno empieza a ver los números, y agrego otras pequeñas cosas, que por ahí son pequeñas, pero se van sumando. Por ejemplo, está la pensión al mérito artístico. A mí me parece bien que haya un premio a quien lo merece por el desarrollo artístico, pero eso no es una verdadera pensión del sistema previsional. ¿Se entiende? No puede estar en un sistema previsional. Es como lo del tema de los veteranos de Malvinas. Dicho sea de paso, un especial saludo, el reconocimiento más grande a los patriotas que jugaron su vida por la soberanía nacional. Nos sumamos a ese Entonces, saludo. frente a esto, digamos, a eso de los combatientes de Malvinas, por supuesto que hay que darle una pensión, y más grande que la que tienen. Ahora, el punto es, no se puede mezclar con el sistema previsional, con eso, porque no tiene su naturaleza previsional. Después hay cosas que, yo digo, no sé si nos están cachando o no. Ahora sí voy a pedir un poquito de agua. No sé si nos están cachando o no. El presidente de la Caja, en un momento, cuando se le pregunta por el tema de los pagos en negro, porque este gobierno desde noviembre del año pasado viene haciendo pagos en negro. ¿En negro qué significa? Sin aporte, ni para la obra social ni para la caja de jubilaciones.
Y muy suelto del cuerpo dijo, no, yo me quejé por eso. Dice, en reunión de gabinete yo dije que no estaba de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, pero... Digo, ¿Qué hizo para pero modificar? esto tiene mucho que ver con esto. Eso quiero aclarar que además es absolutamente inconstitucional. La Constitución Provincial, artículo 82, dice que todos los aumentos deben ser en blanco. ¿Mm? Ahora planteaba esto de cuán poco volumen tiene esto dentro del campo mediático, ¿no? No se está escuchando tu audio. A ver, Ok. ahora sí. Bueno, estas cosas pueden suceder en el streaming. Que cuando usted llegó, Edgardo, Jota, cuando lo presentaba y... ¿no? Tampoco, a ver, me voy a poner... Sí, ahora sí, sí. Ah, bueno. Tranqui. Bueno, esto es lo que tiene el streaming, Edgardo, que es, no es improvisado como suelen decir, porque pero- no quieren quitar el precio, pero mucho más descontracturado, digamos, que el medio de comunicación tradicional. No, pensaba un poco esto cuando usted llegó y Jota lo presentaba acerca de que, por supuesto, vamos a estar hablando acerca de la reforma previsional y el poco volumen que tiene dentro del campo mediático, ¿no? Y yo creo que por ahí viene un poco esto que uno hace mención acerca de la reforma previsional. Yo como joven, a mí tal vez se me viene a la cabeza, dentro del imaginario social, de que tal vez es un tema que no me compete porque estamos hablando de mi papá, de mi abuelo, etcétera, etcétera, mi mamá, mi Tal abuela. cual. Como que si a mí no me atravesara, ¿no? Tal cual. Digo como joven. Entonces, pensaba en esto también, en el contexto, acerca de la precarización que hay laboral, del trabajo informal, de las plataformas, de las nuevas sí. plataformas digitales de trabajo, y cómo de una manera, digamos, se viene advirtiendo los gremios, porque a veces creo que no termina de calar, porque no se termina de comprender cuán importante es, ¿no? Sí. Entonces, por ahí, preguntarte, Edgardo, ¿qué impacto tendría que la reforma previsional se llevara en los términos que el gobierno lo está planteando, digamos, dentro de nuestra cotidianidad diaria y que por qué los jóvenes también no tenemos que hacer eco de esto? Porque por más que no nos estemos No por jubilar solamente, ya, sí. o sea, en algún momento No va a solamente suceder, los digamos. jóvenes, porque ahí voy a agregar un tema que me parece importante, porque es algo que se viene dando hace mucho tiempo en nuestro país, que es una fenomenal capacidad de engaño. Por ejemplo, ellos han dicho, no porque no se va a tocar derechos adquiridos. Entonces, cuando uno ve el que ya está jubilado, dice, bueno, a mí no me tocarán, ¿no es cierto? A ver, pero, perdón, este tipo de cosas, sabiendo que te están diciendo que es para solventar el 82% y te van a bajar, ya te están mintiendo. Por lo tanto, en eso también te van a mentir. ¿Eh? ¿O qué van a generar? Dos categorías de jubilados. El que ya está jubilado, ¿no? Que le van a mantener, van a hacer una liquidación de un tipo, y el que se jubile con otra liquidación de otro tipo. Entonces, jubilado en las mismas condiciones, uno va a percibir más, otro menos. Un bolazo, lo digo en términos prácticos. Pero esto cala hondo muchas veces, porque es tan fulero el tiempo que vivimos, que todo lo que hacemos es abroquelarnos en lo poco que tenemos y decir, bueno, si no me toca a mí. En términos de fortaleza política, ¿cómo ves la situación? ¿Tendrá el poder necesario la gestión Frigerio para llevar adelante este acometido? Porque no veo dentro del peronismo un proceso de fuerte oposición, ¿sí? Daría la sensación que falta más y sobre todo estas instancias de poner en valor la temática hacia el conjunto de la población, sobre todo para reflejar la gravedad del asunto, que pareciera que desde hace 10 años en adelante todo significa ajuste, pérdida de poder adquisitivo y pérdida de Así calidad es. de vida, no solamente para los trabajadores, sino también para los jubilados, que son los más perjudicados por este tipo de políticas. No te olvides que todo esto con el sistema de previsión nacional viene en caída barranca abajo desde el menemismo. ¿Mm? Por eso, antes de contestar esa pregunta, que es muy importante la que hiciste, quería completar algo con los números. Es más, me lo tuve que traer anotado porque es tan grande el número que yo mismo me he perdido. Porque Frigerio dice, no, porque si no, esto de pagarle a los jubilados de la provincia
le implican cargarlo en el lomo de todos los entrerrianos. Ahí aparece un poco lo que vos estás diciendo, es decir, buscan la confrontación para que entonces el pequeño y mediano empresario, el laburante común que tiene una jubilación nacional que es paupérrima, ¿me entendés? Diga, bueno, que escúchame, son unos privilegiados los empleados públicos de Entre Ríos. Es decir, buscan eso. Ahora, no dicen, por ejemplo, por eso dije, traje la cifra porque a mí me asombró. Desde el año 92, que se firmaron pactos fiscales. Estos pactos fiscales implicaban que las provincias cedieran recursos. Entre esos recursos cedidos se cedió el 15% de la coparticipación federal de impuestos para solventar el pago del sistema de previsión nacional. Por lo tanto, ¿por qué no dicen que todos los entrerrianos tuvimos que poner plata para el desaguisado que hicieron de Menem en adelante? Digo, fue además a caballo la expresión más clara, estuvo con el menemismo, con la alianza, con Macri. Yo hice la cuenta de lo que significó ese pacto fiscal, lo que perdimos los entrerrianos. Y mi cálculo me da que hemos perdido, eso fue desde el año 92 al 2021, 1 billón de pesos, 1.087.000 millones. Es decir, no me entra en la cabeza la cantidad de plata. Esto, cuando determinó el último presupuesto del gobierno anterior, el del año 23, del gobierno nacional, dispone que el ANSES pague deudas con las cajas de jubilaciones provinciales, porque las provincias cedían este 15% y la nación tenía que aportar hacia el déficit de las cajas provinciales no transferidas. ¿Qué hizo Milei cuando llegó? Eso que estaba previsto en el presupuesto de cómo se tenía que pagar esa deuda de la nación con las provincias, suspendió el pago. Frigerio, y aclaro que en su momento yo dije, está bien, recurrió ante la Corte, está bien. Ahora, la deuda de la nación con la provincia estaba en el orden de los 200.000 millones de pesos. ¿Por cuánto arregló Frigerio? Por 48.000 en pago de cuota de 6.000 millones. Y acá viene un poco, digo, porque todo ha ido acumulando a este déficit. Los pactos fiscales hacían que no se incrementara la planta de personal permanente en la administración. Pero entonces, ¿qué hicieron los diferentes gobiernos? Claro que como gremio nos opusimos y lo peleamos y en muchos casos lo logramos mejorar. En vez de nombrar en planta permanente, contrataban. Y los contratados de obra no aportaban ni a la caja ni cosas. Todas esas cositas fueron las que van produciendo este déficit. Y quería concluir algo que me parece importante, es porque en un momento, en una charla del señor presidente de la Caja, le dice, todos somos responsables de ese déficit. Y yo me levanté y le dije, perdón, usted seguramente no me conoce. Digo, yo no soy responsable de todas esas cosas que usted dice del Banco de Entre Ríos, porque él lo reconoce, de ese tipo de cuestiones. Me opuse, lo peleé, por lo tanto no soy responsable. En cambio, yo le voy a preguntar, a ver, ¿usted recuerda dónde estaba Frigerio cuándo se hizo la transferencia de los docentes nacionales? ¿Cuándo se hicieron los pactos fiscales? Frigerio estuvo en el año 94, estuvo en el gobierno de Menem en el área del Ministerio de Economía, en una subsecretaría. Después estuvo con Macri. Digo, no se pueden hacer los distraídos, ¿no? Entonces, yo creo que me parece que son todas estas consideraciones las que uno tiene que ver para poder decir cualquier reforma de la caja de jubilaciones, primero tienen que empezar por esto. Es decir, sinceren, hablen en serio, no nos verseen con el 82% o diciendo que van a respetar los derechos adquiridos, porque no lo van a hacer. Además, me parece que clave lo que vos dijiste, la situación económica en donde la caída de la recaudación es fenomenal. Entonces no va a haber ajuste que alcance.
Perdón, me había hecho una pregunta, ya me perdí ahora con todo lo No, que... sí, si no te da la sensación lo del que tema político, sí. por parte del peronismo falta un poco más de entusiasmo para generar esta batalla, que hoy parece perdida, y me parece que es un escenario propicio donde el gobierno nacional está perdiendo mucho acompañamiento de los sectores populares porque nadie llega a fin de mes, y eso también va a terminar repercutiendo de manera negativa en el gobierno de Frigerio, que Tal lo ha cual. apoyado desde el minuto cero. Tal cual. Entonces, me parece que habría que generar una instancia donde el peronismo genere un proceso de unidad para poder potenciar sus esfuerzos y, a la luz de toda la ciudadanía, pelear por esta causa, que de alguna manera el famoso 82% móvil de los jubilados siempre era una bandera no solamente del peronismo, Por sino de la supuesto. provincia de Entre Ríos. Ujú. Que eso se pierda sería una enorme derrota político y cultural también. Al respecto tengo para decirte dos cosas. Primero, porque yo soy peronista. Ahora, que he sufrido algunas traiciones, la más reciente es la del Liosper. Digo, si en el Liosper había algunos problemas, lo que había que hacer es, se interviene por 6 meses, que es lo que fijaba la ley, y se convoca elecciones porque la obra social es plata de los trabajadores, somos los trabajadores los que tenemos que resolver ese tipo de cuestiones. Porque además hicieron un montón de argumentaciones, yo no sé si ustedes saben, porque yo no lo sé todavía. No sé en qué instancia están, si hay denuncia o no sobre la anterior. Entonces digo, hicieron mucha laraca y estaba. Y hubo 2 legisladoras sedicentes, peronistas, o sea, en mi opinión no lo son, ellas se dicen a sí mismas peronistas, que votaron por el gobierno. Es muy probable que esto vuelva a suceder. Ahora, cuando vos dijiste quizás sea una batalla perdida. Yo creo que hemos perdido muchas batallas en muchas cosas. Pero cuando uno da la pelea, a la larga, de eso algo queda. A ver, muchas de nuestras batallas históricas, se transforman después en victoria. Yo siempre doy el ejemplo del 20 de noviembre de 1848, ¿no? Fue la batalla de la Vuelta de Obligado. Sí. Ujú. Rosas. Y ahí perdimos. Sin embargo, esa fecha se transformó en un baluarte histórico porque terminamos ganando. Y con esto yo creo que, más allá de que pueda parecer una batalla perdida hoy, hay que dar la pelea. Es decir, hay que manifestarse, hay que reclamar, hay que protestar. Y digo, y en esto, ya que hablan tanto de la libertad, bueno, dentro de nuestra libertad está expresarnos con toda la contundencia necesaria. Y si aún así fuera que termina saliendo algo de esta reforma, esa batalla no va a ser en vano porque va a servir para un próximo gobierno que sea distinto, que pueda restaurar derechos. Así es. Edgardo, quisiéramos seguir hablando hasta las 3 de la mañana contigo. Tampoco doy más. Yo tampoco doy más, claro. Entiendo que y vamos a necesitar a lo largo de este año poder convocarte en otra ocasión porque creo que el contexto político así lo amerita y queremos agradecerte enormemente haber venido hasta aquí para poder charlar y visibilizar esta temática tan importante para todos los entrerrianos. Yo agradezco la invitación y en particular, digo, por el trabajo, digo, porque yo te sigo, ustedes las cosas que hacen, es para, en primer lugar, demostrar que a veces se mistifican los números. Yo me encontré con una señora en el supermercado que me dice, Mazzarotti, ¿usted vio cómo están los precios? Digo, están bastante contenidos. Le digo yo, la mujer me miró con una cara, ¿viste? Como diciendo, mire, lo que le voy a explicar es, el problema es que el índice de precios lo que mide es la evolución de precios. Y por ahí más o menos está. Ahora, lo que no está midiendo es el poder adquisitivo. Tal cual. La involución del poder adquisitivo. Usted vio que siempre dan el índice de pobreza. ¿Alguna vez vio que dieran el índice de riqueza? Tal cual. Porque es la contracara. Es la raíz del problema de la pobreza, la concentración de la riqueza. Y esa desmitificación nos corresponde a todos nosotros, ¿sí? Edgardo, muchas gracias. Un gusto, Edgardo. Gracias. Hacemos una pausa entonces. Hacemos una pausa, claro que sí.